Me cortaron el pelo mientras dormía. Lo que pasó después cambió mi vida. Desperté con el penetrante aroma de algo extraño, metálico y amargo, y una ligereza alrededor del cuello que me encogió el corazón. El espejo no mentía. Mi cabello castaño, largo hasta la cintura, cuidadosamente cortado y cuidado, estaba cortado en mechones desiguales. Al principio, pensé que me habían robado. Que me habían asaltado en mi propia cama. Pero luego miré con atención las tijeras en mi cómoda. Las mismas tijeras de manualidades que usaba mi madre para cortar recibos viejos. Junto a ellas había una nota adhesiva, como una bofetada. Igual te verás bien. Concéntrate en tu discurso para el gran día de Cristina. Mamá. Me quedé paralizada, con los mechones aún en la almohada, como si una parte de mí hubiera muerto mientras dormía. Se suponía que esta boda sería mi única oportunidad de plantar cara a quienes me habían ignorado durante años. De por fin lucir el vestido de seda azul marino que compré con mi propio sueldo. No pedí la aprobación de nadie y hablé con seguridad. En cambio, parecía que había perdido una apuesta. Cuando entré en la cocina, mi padre apenas levantó la vista de su cereal. Bueno, ahora te toca, dijo. En fin, con menos pelo, se te nota menos la cara. Se supone que no debes centrarte en ti misma. Mi madre dio un sorbo a su café y añadió, es la boda de Cristina. ¡Que brille, que brille! Se comportaron como si yo fuera una amenaza para el sol, como si hubiera arruinado toda la boda solo por llevar un vestido bonito y ser visible. Déjame explicarte algo. Yo era la hija que siempre manejaban, no la que celebraban. Cristina tenía los vestidos de diseñador y las clases de violín. Recibí ropa usada y charlas de agradecimiento. Cristina consiguió un viaje de graduación a París. Me dijeron que trabajara los fines de semana para ahorrar para la universidad, y lo hice. Me independicé a los 19, trabajé en 2 empleos y aún así acepté la boda porque pensé que tal vez, solo tal vez, sería uno de esos raros momentos familiares donde nadie tenía que competir. Pero en cambio, me durmieron con pastillas en una taza de té relajante y luego me cortaron el pelo mientras dormía. Mis propios padres. Mi compañera de piso, Isabel, se acercó presa del pánico cuando la llamé, con la voz temblorosa. Se quedó sin aliento al verme. ¿Te hicieron esto? Por cierto. Asentí. Isabel no dijo nada por un momento. Luego sacó su teléfono. Bueno, no vamos a la boda así. Vamos a hacer algo mejor. Al principio no quería venganza. Solo quería distancia. Pero cuando Isabel me ayudó a grabar una nota de voz, algo que nunca pensé que publicaría, lo cambió todo. Era una grabación que había hecho semanas atrás, por pura costumbre. Usé mi teléfono para grabar pequeños momentos y contárselos a mi terapeuta. Mi mamá me decía que era una distracción cuando publiqué una foto de la despedida de soltera de una amiga. Mi papá me decía que las chicas guapas arruinan las bodas con celos. En ese momento, pensé que eran solo indicios. Pero al escucharlo con Isabel, se convirtió en algo más oscuro, un patrón. Y entonces Isabel dijo, ¿sabes? Hay una manera de que escuchen. Esa noche tomé una decisión. Iría a la boda, pero no como se esperaba. No me pondría el vestido del que se burlaban. No diría las palabras que me dieron para el brindis de Cristina. Tomaría su guión y lo destrozaría. Y eso sería solo el principio. No dormí esa noche. La verdad es que no. Isabel me ayudó a alisarme el pelo cortado y a conseguirme un corte bob moderno y elegante. Pareces alguien a punto de delatar a una familia, susurró mientras peinaba el último mechón. Por la mañana, ya tenía un plan. Llegué temprano al lugar de la boda, antes de que empezara el caos. Una extensa finca de viñedos. Por supuesto, eligieron algo fotogénico. La boda soñada de Cristina se financió con los ahorros de mis padres, las sonrisas falsas de mi madre y el orgullo inquebrantable de mi padre por su hija real. Solo era un personaje secundario, pero no hoy. Había ensayado el discurso que debía dar, una típica tontería sobre la hermandad y los lazos eternos. En cambio, me acerqué al micrófono durante el brunch del ensayo,
cuando el ambiente era cálido y presumido, y dije, hola a todos. Sé que no soy mi hija favorita. Eso nunca ha sido un secreto, pero hoy estoy aquí para decir algo diferente. Se notaba el cambio de aires. La sonrisa de mi madre se curvó. Quiero hablar de lo que ocurre tras los retratos familiares. Cuando la gente dice que te quiere, pero te ignora, literalmente, para evitar que eclipses a alguien más. Cuando te duermen con pastillas y té para dormirte durante un sabotaje. Cuando tus padres tratan tu existencia como una amenaza para el hijo que tanto aman. ¡Qué asco! A un tío se le cayó el tenedor. Mi papá se levantó. Para, repetí, con la voz temblorosa al principio, pero que pronto se volvió firme. No. Hoy no voy a parar. Hoy es la primera vez que no voy a callarme para hacerlos sentir cómodos. Ustedes me convirtieron en invisible. Me hicieron creer que la única forma de tener paz era desaparecer detrás de Cristina. Pero, ¿saben qué? No más. Los murmullos se propagaron por las mesas. Cristina, con su vestido blanco radiante y sonrisa congelada, se levantó lentamente, como si todavía pudiera controlar la escena. ¿Qué estás haciendo? Esta es mi boda. Exacto, respondí. Tu boda. Y aún así, para que brillaras, ellos me sabotearon. Me cortaron el cabello mientras dormía. ¿Eso es amor? ¿Eso es familia? El silencio fue como un vidrio roto cayendo al suelo. Algunos invitados apartaban la mirada, otros clavaban los ojos en mis padres, que parecían de repente mucho más pequeños, despojados de su falsa autoridad. Yo no vine a arruinar nada, Cristina, añadí. Vine a recuperar mi voz. Y si tengo que hacerlo aquí, frente a todos, lo haré. Isabel, desde una mesa al fondo, me hizo una seña discreta y levantó su celular. Estaba transmitiendo en vivo. El chat ya explotaba con mensajes. Había quienes me llamaban valiente, quienes pedían que denunciara. Y aunque parte de mí temblaba por dentro, otra parte ardía con una fuerza nueva. Durante años me hicieron creer que ser menos era un acto de bondad, dije, recorriendo con la mirada las caras expectantes. Pero hoy no les debo silencio. No les debo obediencia. No les debo sacrificios. Mi madre intentó interrumpir con esa voz dulce y envenenada que usaba para manipular. Cariño, no hagas un espectáculo. Piensa en tu hermana. Pensar en mi hermana es lo único que he hecho toda mi vida, contesté, clavándole los ojos. Hoy, por primera vez, pienso en mí. El aire se volvió insoportablemente denso. Cristina se desplomó en su silla, incapaz de sostener la atención que ya no giraba en torno a ella. Mi padre apretaba los puños, pero no se atrevía a dar un paso más. Entonces respiré hondo y terminé. Yo no soy la sombra de nadie. Y si alguien aquí cree que lo soy, pueden quedarse en su mesa, comiendo y sonriendo como siempre. Pero yo me voy. Y lo hago con la cabeza en alto. Hubo un silencio prolongado. Luego, alguien, un primo lejano, creo, comenzó a aplaudir. Después otro. Y otro. En cuestión de segundos, una ola de aplausos llenó el salón. No todos, claro. Mis padres permanecieron inmóviles, furiosos. Cristina lloraba en silencio. Antes de irme, dije, apoyando la palma en el micrófono como si fuera un timón, quiero que escuchen algo. No son solo mis palabras ahora, son las que guardé cuando no me dejaban hablar. Son la prueba de que esto no fue un accidente, ni un malentendido. Escuchen. Isabel ya tenía el altavoz escondido bajo la mesa. Desde su asiento me lanzó una sonrisa que decía, ahora. Pulsó play. Al principio se oyó mi voz, temblorosa, desde memos antiguos. Mamá me dijo que no me pusiera eso, que iba a robarle protagonismo. Le pregunté por qué y se rió. Papá dijo que las chicas, guapas, causan problemas. Había ruido de cubiertos de fondo, alguien hablaba, se oía la risa de mi madre como una cortina. Luego vino otro archivo, más corto, capturado la noche antes de la despedida de soltera, mi propio diario soplando palabras al teléfono entre bocanadas de llanto. Me dieron té y me sentí rara.
Me dormí y cuando desperté, mi pelo. La grabación dejaba un silencio pesado al final, donde podía oír mi respiración y un coche que pasaba. No era una denuncia formal, pero era la línea que conectaba pequeñas humillaciones con el sabotaje más grotesco. Isabel cambió la pista por una que yo había hecho sin querer, una grabación de un mediodía cualquiera en la cocina, en la que se oía la voz de mi madre, más baja, burlona: si se pone ese vestido, tendremos que hacer algo. No vaya a ser que se robe las fotos. Se escuchó la voz de mi padre, haciendo un brindis, por las apariencias, cariño. La frase sonó como una sentencia. A mi alrededor, los platos dejaron de tintinear. El sonido corrió por el salón como un virus. Algunas personas se cubrieron la boca, otras miraban a mis padres como si por fin alguien les hubiera abierto los ojos con un golpe seco. Mis padres se pusieron pálidos. Mi madre intentó levantarse, a punto de decir algo que no saldría definidamente humano, sino una excusa tramposa. Mi padre abrió la boca, buscó las palabras que le mantenían en la cima, y no las encontró. Eso no es verdad, balbuceó, la voz rota entre la indignación y el miedo. Pero otra grabación cortó sus intentos, un archivo de mi propio mensaje a la terapeuta donde, casi susurrando, repetía la misma frase que había visto escrita en la nota pegada a mis tijeras: igual te verás bien. En la grabación yo describía cómo había visto la nota, las tijeras y cómo mi mundo había quedado reducido a una broma cruel. Las palabras de mi madre flotaban, ahora verificables por mi propio testimonio. Cristina se tapó la cara. No hubo gritos de mentira que llenaran el vacío, hubo sobresalto y un movimiento de sillas, como si los invitados intentaran crear distancia hasta con su propia vergüenza. Fue entonces cuando sentí que ya no hablaba solo para el salón. Isabel había abierto la transmisión en su cuenta y el sonido de mi voz salía también hacia un chat lleno de desconocidos que empezaron a reaccionar en tiempo real. Comentarios, mensajes de apoyo, peticiones para que denunciaran. La fama momentánea que mis padres tanto habían querido controlar, pero invertida, no para humillarme, sino para sostenerme. Mi madre se arrojó a la defensiva: eso es privado, gritó. Manipuló las grabaciones. Fue cómico y trágico, la defensiva de una familia que, hasta ese momento, había impuesto el veto sobre la verdad. Le pedí a Isabel, en voz baja, que subiera el volumen. Los clips siguientes mostraban un patrón: diminuciones, culpas, frases diminutas que sumadas formaban la prueba. En una, mi padre decía, con una risa que antes me parecía paternal: si hace falta, un somnífero y ya está. Nadie lo nota. Aquella frase, dicho en confianza, era más que un insulto, era una confesión. Hubo gritos, sollozos, y un puñado de amigos que me rodearon protegiéndome como si fuera una nave que acababa de volver de una tormenta. Cristina no supo dónde esconderse. Alguien me cogió la mano y por un segundo imaginé que quizá mi voz había reparado algo en su pecho también. No era un triunfo limpio. Había rabia y un cansancio tan profundo que pensé que después de esto me quedaría sin fuerzas. Pero también había una claridad que no había sentido antes: la verdad, cuando se escucha, cambia las reglas del juego. Después de la transmisión llegó la noche con otras consecuencias: llamadas que no contestaron, mensajes de disculpa que sonaban a órdenes, la policía que vendría días después para escuchar los audios, porque sí, había base para una denuncia, y el pequeño ejército de usuarios curiosos que pedían más contexto. Isabel convirtió la compilación en un video más largo, con subtítulos para que quien no pudiera oír los murmullos entendiera el hilo. Lo subimos, no por venganza, sino para que nadie más tratara de silenciar a otra persona con trucos tan cobardes. Esa misma semana, paseé por la ciudad con el pelo corto, que ya no era un estigma sino una elección. Hubo gente que me reconoció por el video. Una mujer me abrazó en la esquina y me dijo: gracias por hablar. Me salvaste el silencio. Otras personas me ofrecieron trabajo, terapias recomendadas, abogados que no cobraban por la primera consulta. La exposición no fue mágica, fue complicada y costosa. Mis padres perdieron algo más que su compostura. Su pequeño pedestal social empezó a desmoronarse entre susurros y mensajes que llegaban a la casa a todas horas. No lo celebré. No quería eso. Quería justicia, explicaciones, y saber que no era yo la equivocada. Un mes después de la boda, que no fue como esperaban,
Recibí un correo con la única línea que necesitaba. Tu testimonio ha ayudado a abrir una investigación. No es el final, lo sé, la justicia tarda y a veces falla. Pero en mi casa se instaló una nueva dinámica. Ahora me llaman para hablar como igual a igual, algunos intentan reparar, otros cortan lazos. Yo decidí cambiar mi nombre de usuario en redes y abrir una pequeña serie de audios donde, con calma, contaba lo que había pasado y cómo recuperaba mi vida paso a paso. No buscaba seguidores como venganza, lo hacía para reconstruir una voz que me habían tratado de robar. Terminé aquella etapa aprendiendo algo que no aparece en los manuales. A veces lo que te libera no es castigar a quienes te dañaron, sino permitirte existir sin su permiso. Antes de cerrar la laptop, le respondí a Isabel, hicimos lo correcto. Ella me lanzó la mirada de cómplice que siempre me dio fuerza y me dijo, y lo hicimos juntas. Cierro la historia en la puerta de mi departamento, las cajas medio desempacadas, el cepillo en la mesa, y el teléfono lleno de mensajes que ya no me consumen, sino me sostienen. El pelo sigue corto, y cada mechón nuevo que crece me recuerda que la reparación es más lenta que el daño, pero también más firme. No pedí permiso para existir. No lo haré nunca más.